listos, gloria a Dios. Filipenses capítulo 2, a ver si recuerdan en qué versículo nos quedamos. Estamos en Filipenses capítulo 2. Vimos hasta el versículo 13, ¿verdad? 12 y 13. Hoy vamos a leer del versículo 14 al versículo 18. Y el mensaje de hoy, le doy el título del mensaje para usted que le gusta escribir, anotar y luego checarlo en casa. El título del mensaje de hoy se llama Llamados a ser diferentes. ¿Llamados a qué? A ser diferentes. Y vamos a ver por la palabra del Señor por qué somos llamados a ser diferentes. Saben que vivimos en tiempos extremadamente complicados, ¿verdad? Todos los sentidos. El tiempo el que estamos viviendo nosotros es un tiempo bastante complicado, tanto en el sentido de vemos una tensión a nivel mundial, ¿verdad? Amenazas de conflictos entre naciones, vemos los desastres naturales, vemos también los cambios climáticos, las enfermedades, vemos el hambre, vemos también la pobreza, vemos la caída de la bolsa de valores, de las monedas, vemos también la degradación moral del ser humano. Entonces vivimos en un tiempo bastante complicado. Y es ahí donde Dios quiere que nosotros podamos ser diferentes al resto. Amén. Vamos a leer del versículo 14 al versículo 18, ahí donde está en su lugar, hemos orado. Lea conmigo en voz alta, dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis ¿qué? Irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de ¿qué? De maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de la vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Amén. Vamos a echar el tiempo esta mañana. Y nótese que en el versículo 14 el apóstol Pablo da una orden. ¿Cuál es esa orden que dice el versículo 14? Así es, haced todo sin murmuraciones y esa es una ordenanza. Recordemos que esta es una de las cartas pastorales, es decir, de instrucción a la iglesia. Le estaba hablando a una iglesia y Pablo le estaba diciendo, hagan todo, no algunas cosas, sino hagan todo sin murmuraciones ni contiendas. Pablo de alguna manera estaba hablando con la iglesia de Filipos y les estaba recordando un poco lo que el pueblo de Israel había hecho cuando vagó por el desierto. La palabra que tiene que ver sin murmuración en el texto griego es hacerlo sin murmullo o sin rezongo. Como cuando a tu hijo le mandas a hacer algo, ¿verdad? Y va, a veces, ¿cómo va? Rezongando. ¿Cómo es ir rezongando? No habla en voz alta, ¿verdad? Pero siempre a mí. ¿Y por qué no manda a mi hermano? Va renegando, va murmurando, va quejándose. Entonces Pablo dice, haced todo sin murmuración y la palabra contienda es discusión. Ahora, ¿por qué Pablo le estaba diciendo a la iglesia que hiciera todas las cosas sin quejarse, sin murmurar, sin rezongar? Porque a veces resulta que hay cosas que no nos gustan y habitualmente tendemos a quejarnos, a rezongar. No lo decimos en voz alta, pero a veces lo expresamos. Rezongar o murmurar es decir algo en voz baja, no en voz alta. El pueblo habitualmente rezongaba, murmuraba. Le voy a dar unas citas bíblicas. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 16, versículo 2 y versículo 3. No pierda Filipenses capítulo 2. Éxodo
Solamente le voy a dar unos ejemplos. Capítulo 16, versículo 2, ¿ya lo tiene? Lea conmigo. Y toda la congregación de los hijos de Israel, ¿qué hicieron? Y Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel, ojalá por mano de Jehová, ¿dónde? Cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para a toda esta multitud. Es decir, ellos murmuraban, pero no se lo decían directamente a Moisés y Aarón, sino que lo hacían entre ellos. Era una queja, un rezongo. Y el apóstol Pablo nos dice, la murmuración, la queja o el rezongo es un pecado, es algo que no debemos hacer. A veces tú vas a atravesar situaciones difíciles y vas a ser tentado a quejarte, quizás no expresárselo directamente a Dios, pero nuestra naturaleza carnal es de alguna manera empujada a veces a quejarnos de cómo nos está yendo en la vida. A veces, ustedes saben, tuvimos una semana bastante complicada en el agua, ¿sí o no? Llovió bastante, ¿cierto? Cierto. Y a veces decimos, ay, otra vez lloviendo y me voy a mojar cuando salga. Hermano, hay gente que está en una condición peor. Y a veces nosotros estamos quejándonos. Eso es murmurar. Es decir, estamos como de alguna manera expresando una insatisfacción. Le doy otra cita bíblica, Números 14, 26, versículo 29 al 29. Números capítulo 14, Números 14, versículo 26 al 29. ¿Ya lo tiene? Léalo, por favor. ¿Hasta cuándo que murmura las querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejan? Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto serán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20, los cuales han, amén. Es decir, el pueblo no lo decía en voz alta, pero sí murmuraba, sí se quejaba en voz baja y Dios los escuchaba. Por eso el apóstol Pablo dice, hagan todo sin murmuración y porque la murmuración es pecado. Es decir, a veces nuestra carne nos va a llevar a quejarnos. Quizás no lo expresemos de manera abierta, pero de alguna manera nos vamos a quejar. Ahora, ¿eso significa que yo no puedo decirle a Dios lo que siento? Sí, puedes expresarle con libertad. Pero la intención del apóstol Pablo es que el pueblo no cayera en esa queja de que todos le culpaban a Dios de lo que pasaba en sus vidas. Me explico. Pablo le estaba hablando a la iglesia de Filipos porque era una congregación y les dijo, hagan todo sin murmuración y sin contienda. Es decir, aprendamos. Fíjese que no es una opción, es un mandato. El Espíritu Santo dice, no hagan nada quejándose, no hagan nada murmurando, no hagan nada rezongando. Si sustituimos la palabra murmuración por rezongo, diría, no hagas nada rezongando. A veces hemos hecho cosas por el Señor rezongando. ¿Sí o no? Estamos en la casa del Señor. Sí. A veces, ay, otra vez tengo que ir a la iglesia de domingo y está lloviendo. Pero si no voy, de segurito, ahí va a estar el pastor. Voy para ya no escucharle la boca. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está haciendo? Está rezongando. Ahí viene rezongando. ¿Me explico? Y eso es lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia. Hagan todo sin rezongar, sin quejarse y sin contienda. Es decir, no discutan. A veces se suscitan cosas en la iglesia que son pequeñas y a veces nosotros lo hacemos grande. Ya se convierte en una discusión. Hay cosas que no son necesarias discutir, pero a veces uno con facilidad se engancha y discute uno. Amén.
Él estaba diciendo que no discutieran, ¿sí? Hay cosas que podrán pasar dentro de la iglesia, en la familia, en el negocio, en el trabajo, ¿verdad? Los cuales no deben llevarnos a la discusión. Porque a veces uno cae con facilidad en discutir en la familia, en el trabajo, en el negocio, por temas que a veces no son tan graves. ¿Me explico? Y nosotros debemos evitar caer en la discusión. Números capítulo 13. Números capítulo 13. Mire lo que ocasiona. Versículo 25. Mire lo que ocasiona cuando alguien se queja, cuando alguien murmura. Dice, y volvieron de reconocer que al fin, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la nación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron que les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra, que es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita en el Negev, y el Geteo, el Jebuseo y el Amorreo y todos los feos habitan en el monte, y el cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb, ¿qué hizo? Delante de Moisés dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos, ¿qué? Más los varones que subieron con él dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte. Y hablaron mal entre quienes de la tierra que había reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga, ¿qué? Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así, mire, cuando el pueblo subió de reconocer, solo 2 vieron con fe que podían vencer. El resto se puso a murmurar, a quejarse, a decir, no podemos, son más grandes, nos van a comer. Y eso pasa cuando el apóstol Pablo dice, hagan sin murmuración y sin. ¿Por qué? Porque a veces si usted se queja, se junta con un quejoso, usted se va a volver quejoso. Y eso le puede afectar. Porque de quien usted se influencie o de quien se rodee, le van a influir en algunas cosas de su vida. Entonces, si usted se junta con gente que siempre está rezongando, siempre se está quejando, es muy probable que también le contagien. Porque aquellos 10 hombres hablaron entre el pueblo, es decir, empezaron a quejarse, empezaron a decir, ellos son grandes, ellos son gigantes, nosotros no podemos. Y resulta que esa situación hizo que no inmediatamente tomaran posesión del lugar que Dios les dijo. Por eso es bien importante saber con quién nos estamos juntando. Amén. Pero la instrucción del Espíritu Santo a la iglesia es, hagan todo sin murmuración ni contienda. ¿Sí? Porque el versículo anterior dice, del versículo 13, que Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Sí? Y que eso debería llevarnos a nosotros, ¿verdad? A hacer todas las cosas sin murmuración y sin contienda. ¿Sí? Por eso el mensaje de hoy se llama llamados a ser. Tú eres muy diferente al que se queja. Tú tienes que ser diferente al que discute. ¿Me explico? Tú tienes que reflejar el amor de Dios. Ahora, leamos el siguiente versículo, el versículo 13 de Filipenses 2. Porque el mensaje de hoy se llama llamados a ser diferentes.
fíjese que al no quejarnos y al no murmurarnos viene un resultado. ¿Cuál es ese el resultado? Para que seáis, es decir, al no quejarse, al no discutir, uno se convierte en ¿qué? En irreprensibles y sencillos. ¿Qué será sencillo? Humilde. La palabra que se ocupa ahí es para irreprensible, es una persona sin culpa. Esa es la palabra irreprensible, sin culpa. Y la palabra sencillo es una palabra que se traduce como ingenuo o inocente o sin mezcla. Es decir, una persona que no se queja ni discute, no tiene nada de qué sentirse culpable porque no hay evidencia delante de él o delante de Dios que diga, este se la pasa quejando todo el tiempo. ¿Me explico? Porque recordemos que una de las cosas que nos manda el Espíritu Santo a través de la boca del apóstol Pablo es que seamos agradecidos. ¿Qué es lo contrario del agradecimiento? Ser malagradecidos o quejarse. Llega tu cumpleaños y te dan un regalo chiquito. Y esta cosa me regalaron. O no van, no vienen. Entonces, en vez de que demos gracias por lo que nos dan, nos estamos, y eso hace que haya una evidencia en nuestra contra y delante de Dios. Imagínense que todo el tiempo te la pasas quejando porque puro frijolito con queso comes, ¿verdad? Y trata de darle gracias a Dios. Y allá el diablo está diciendo, mira, ese tu hijo tú lo quieres bendecir, pero puro quejarse hace contra ti. Porque el diablo, uno de los nombres del diablo es el acusador. ¿Y qué hace un acusador? Acusa. Señala. Dice, ¿cómo le quieres dar a este si puro quejar hace? La palabra dice que el que es fiel en lo poco, pero hay quien se queja solo porque tiene poco. Y eso cuando alguien no se queja ni cae en discusión, lo convierte en una persona irreprensible y sencilla. ¿Me explico? Entonces, lo contrario a la queja es el agradecimiento. Y el agradecimiento nos abre puertas delante de Dios. Pero la queja nos cierra puertas. La queja la ocupa el enemigo para presentar acusación delante de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, hagan todo sin murmuración y sin contienda. ¿Para qué? Para que seáis, es decir, no tengan culpa, no tengan nada de qué avergonzarse y no haya algo para acusarlos. Esto los hará irreprensibles y sencillos. Por eso, el que no se queja, el que no rezonga, en lo poco tiene y en lo mucho es puesto. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque celebra lo poco que hoy puede tener. Le da gracias a Dios por lo poco que hoy puede tener. Y ese corazón agradecido lo promociona para recibir algo mejor de Dios. ¿Me explico? Entonces, dele gracias a Dios por lo poco que tiene. Y eso le va a usted ser una persona irreprensible delante de Dios. No habrá culpa, no habrá evidencia. Amén. Entonces, sigamos leyendo el versículo 15 dice, para que seáis irreprensibles y ¿qué más? Hijos de Dios, ¿qué? Ahí nos detenemos en esa coma. Dice, dice, sencillos, hijos de Dios, ¿qué? Sin mancha. Ahora, cuando el apóstol Pablo utiliza esa palabra sin mancha, hace referencia al cordero que se presentaba en la Pascua, que tenía que ser un cordero sin mancha, es decir, sin defecto. Eso era lo que era sin mancha. Es decir, dice, hijos de Dios sin defecto. Usted puede decir, pastor, pero yo tengo un montón de defectos. Yo también. Pero cuando estamos
en las manos de Dios. Él está trabajando en nosotros. Los hijos de Dios, escuche, siempre se destacarán por ser diferentes. Los hijos de Dios siempre se destacarán por ser, porque dice hijos de Dios sin mancha. Es decir, sin defecto, sin contaminarse. Eso es lo que significa ser sin mancha. Amén. Nuestra vida, escuche, está llamada a ser sin defecto. Claro que esto se logra a través de la comunión con Dios, ya que sin comunión, entonces hay defectos. Escuche, para ser sin defectos, esto solo se logra a través de la comunión con Dios. Porque lejos de la comunión con Dios solamente van a resaltar nuestros defectos. Cuando alguien está cerca de Dios, es transformado. El viernes hablábamos que la oración, cuando tú oras, eres transformado. Porque la oración te cambia, la oración te transforma. Amén. Entonces dice, note lo que dice la Escritura. Seguimos en el versículo 15. Para que seáis irreprensibles y hijos de Dios sin mancha. ¿Dónde? En medio de una generación que ¿dónde se supone que deben estar los hijos de Dios? Están en la presencia de Dios, dice, pero que ellos están en medio de una generación maligna y por esa razón es que ellos están llamados a ser diferentes. ¿Sí? Y la palabra que se ocupa para maligno tiene que ver con retorcido o difícil de soportar. Mire, vivimos en tiempos donde esta sociedad, donde esta generación es difícil de soportar. ¿Sí? Donde se está viviendo de una manera retorcida. Dice que es maligna y perversa, es decir, la palabra perversa también tiene que ver con distorsionar, malinterpretar, corromper o trastornar. Hoy vivimos en una generación, en un tiempo, donde todo se está corrompiendo, donde todo se está torciendo, donde hay alguien que se siente perro, uno lo tiene que respetar que porque es perro, se siente perro y lo tenemos que tratar como un perro. Se dice, es que me autopercibo un dálmata. Sí. Y nosotros estamos obligados a tratarlo a ese hombre, a esa mujer, como si en verdad fuera un dálmata. No sé en qué país hay un hombre que se autopercibe como una niña de 7 años. Y se viste como niña y está dentro de un lugar de niña. Y uno lo tiene que tratar como si fuera una niña de 7 años. Y es un hombre viejo como de 50 años. Y en medio deben estar los hijos de Dios. Dice, hijo de Dios sin mancha en medio de una generación maligna. De una generación que tú no le puedes decir la verdad a alguien porque te acusa. Tú no puedes decir algo como esto porque te acusan de discurso de odio. Y esa es la verdad. Y en medio de todo eso deben estar los hijos de Dios sin mancha. Es decir, tienen que ser diferentes. ¿Me explico? Ahora, mire lo que dice Isaías capítulo 5, versículo 20. Usted ya sabe ese versículo. Isaías 5, 20. Isaías 5:20. Ya lo tiene. Dice, ay de los que a lo malo dicen que bueno, y a lo bueno que hacen de la luz y de las tinieblas luz, que ponen que y lo dulce. Y esa es la sociedad que tenemos hoy. Todo lo tienen al revés. A lo bueno llaman malo y a lo malo bueno. A la luz tinieblas y a las tinieblas luz.
que ponen lo amargo por dulce y lo dulce. Esa es la generación, ese es el tiempo en el que estamos viviendo, en una generación perversa. Y ahora, note que dice, hijos de Dios sin mancha en medio. ¿Y qué entiende usted por en medio? Usted está rodeado. ¿Quién de aquí está en medio de este lugar? ¿Quién está acá en medio? Está la hermana Julia, la hermana Fanny, ¿verdad? Y dice, en medio de una generación. Es decir, mire, el cristiano, ¿sí? El cristiano está en medio, es decir, entre este tipo de personas, ¿sí? Entre este tipo de pensamientos, de modelos. Pero ahí el cristiano vive sin defecto, sin mancha, sin contaminarse o comportarse como el mundo. Es decir, nosotros estamos en medio de una generación maligna, pero se supone que nosotros somos diferentes porque somos hijos de Dios. Nuestro comportamiento tiene que ser diferente. Nuestro estilo de vida tiene que ser diferente. Porque somos llamados a ser diferentes. El cristiano no es llamado para construir su propio mundo y aislarse. Más bien es llamado a estar en medio mostrando una vida diferente. Mire, el cristiano no puede construir su propio mundo y alejarse de una generación maligna y perversa. No, estamos en medio. Y ahí en medio tenemos que manifestar una vida diferente. ¿Sí? El cristiano, fíjese, el cristiano quiere construir su propio mundo. Hoy tenemos que, ¿cuántos saben que en la música hay unos premios que se dan a nivel internacional que se llaman los Grammys, creo se llaman, ¿verdad? Ahí premian que es los artistas, las canciones y todas las producciones. Pues ahora los cristianos hicieron también sus propios Grammys cristianos. Y el cristiano no está llamado para hacer su propio mundo. Está llamado para estar en medio del mundo y ser diferente. ¿Me explico? Esa es la encomienda. Tú estás en la escuela, tus compañeros piensan de una manera retorcida, pero tú como joven cristiano se supone que tu conducta, tu vida tiene que ser diferente. En tu trabajo quizás tus compañeros están acostumbrados a hacer cosas indebidas, a hablar cosas indebidas y hacer y deshacer. Pero tú eres un hijo de Dios y ahí en medio de tu trabajo no estás como para aislarte. Ay, yo no me junto con esos pecadores. No, es en medio de ellos que tienes que testificar que tú eres diferente. No es que te vas a aislar y decir, ay no, con esa chusma yo no me junto, con esos pecadores, hijos del diablo yo no me junto. No, no puedes vivir así. Aún tu familia que no está en las cosas de Dios. Ellos tienen que ver en ti el testimonio de que eres una persona diferente. Porque fuimos llamados a ser diferentes. ¿Me explico? Dice, en medio de una generación. Estás en medio. No puedes aislarte. No puedes huir. Estás en medio. Te rodean a donde vas. Hay gente que tiene un pensamiento diferente, contrario. Y estás en medio. Tú no te puedes aislar de la gente. Sí puedes marcar la diferencia. No sé si me... Por eso es que el mensaje de hoy se llama llamados a ser diferentes. Estás en medio, ¿no? Ni modo que te vayas allá a comprar una isla allá y te vayas y te lleves tus víveres allá. Aquí solito, donde no hay pecado. No, hermano, estás en medio. Jesús oró por sus discípulos, dice, te ruego, ¿sí? Para que los guardes del mal. Entonces, fuimos llamados para estar en medio. ¿Y qué más dice el versículo? Versículo 15. En medio de la cual, ¿qué?
resplandecéis como luminares. Es decir, estás en medio de una generación maligna y perversa. Y ahí en medio tú tienes que resplandecer. Es decir, al ser llamado en el evangelio, tú no estás para vivir oculto. Estás llamado para resplandecer con el evangelio. ¿Me explico? Hubo un tiempo que decía un pastor, es que hay muchos cristianos de la secreta. ¿Sí? Nadie sabe que son cristianos más que ellos. Allá se topan en un evento. ¿A poco tú también vas a la iglesia? Sí, también. Ah, sí. No. Hay gente que sabe, hay gente que dice, tengo años de conocerle. Yo ni sabía que era cristiano. No sabía que era cristiano. ¿Por qué? Porque se esconden. Porque no resplandecen. Porque es como si se avergonzaran de ser hijos de Dios. Ay, no llevan su Biblia al trabajo porque me da vergüenza. Gloria a Dios, aquí no hay de esos. Amén. ¿Verdad? No, la música de alabanza y adoración lo escuchan bajito, para que no le escuchen, no se vayan a burlar de él. No, fuimos llamados a resplandecer, a ser luminarias, es decir, a brillar con la luz del evangelio en medio de una generación que está en la oscuridad. Fuiste llamado a ser diferente, no fuiste llamado a vivir ocultándote. Jesús dijo que no se puede poner una lámpara debajo de un almud, no, tiene que estar arriba ahí, iluminar. La gente, ¿cómo va a conocer de Dios si tú te escondes, si tú te avergüenzas? Si tú no manifiestas, ¿cómo van a conocer de Dios si los que se supone que están llamados a ser luminarios están escondidos? Ese no fue el llamamiento. Estamos en medio de una generación malvada, maligna y perversa. Dice, y en medio, dice el versículo 15, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Por eso el mensaje de hoy se llama llamados a ser diferentes. El mundo está torcido, el mundo está corrompido, piensan, denigran, y tú estás en medio y estás ahí no para esconderte. Dios no quiere que te escondas. Dios quiere que le digas a la gente, hey, yo soy hijo de Dios, yo pienso diferente, yo no pienso como tú. Y el hecho de que no piense como tú no significa que te odio, no significa que no te tolero, sino que sabes que yo soy diferente. Y así como tú crees que lo que tú dices es verdad, así yo también defiendo lo que yo creo que es la verdad de Dios. ¿Me explico? No podemos vivir escondidos. Tenemos que manifestar en medio de esa generación lo que usted y yo somos. Somos hijos de Dios. Usted debe de decirlo con orgullo, que lo conozcan, que lo vean. Ay, mira, que él no es igual que los demás, es diferente. ¿Por qué? Porque es hijo de Dios, es un cristiano, es una cristiana. Por eso se porta diferente, por eso habla diferente, por eso hace las cosas diferentes. ¿Me explico? Pero hoy a veces no estamos resplandeciendo. Y ese mundo necesita que los hijos de Dios resplandezcan, porque están perdidos. Ellos al ver lo que tú tienes, créeme que mucha gente está queriendo salir de la condición en la que está. La gente está queriendo una vida diferente. Y Dios quiere ocupar tu vida para que tú seas esa luminaria que resplandece. ¿Me explico? La luminaria es como un instrumento. ¿Se acuerdan que antes ocupábamos unos focos de hace 20 años, hermanos, unos focos de mano que llevaban unas pilotas así de las redondas, no me acuerdo de cuántos voltajes eran? ¿Quién usó de esas lámparas? Sí, usamos de lámparas. Pero sí o no tenía un foquito, ¿verdad? Chiquito.
Pero ¿qué hacía que eso iluminara? ¿Qué hacía que diera luz? Las pilas, ¿sí? La que sea. Pero eran las pilas que hacían que ese foco funcionara. Es decir, aunque ese foco tuviera el foquito, tuviera todo, pero si no tenía pilas, nada más no iba a funcionar. Y eso es lo que dice Pablo. Dice, ustedes van a resplandecer como, es decir, ustedes son los instrumentos. Y para que resplandezcan necesitan estar llenos de Dios. Ustedes son el instrumento, pero hay algo que los hará resplandecer. ¿Qué es lo que nos hace resplandecer? La presencia de Dios. ¿Qué es lo que nos hace ser diferentes? La presencia de Dios. Cada uno de nosotros es una lámpara. Y para que una lámpara alumbre necesita aceite. Y el aceite lo da el Espíritu Santo. Una lámpara sin aceite no va a funcionar. Pero una lámpara con aceite va a alumbrar y la gente verá luz. ¿Me explico? No podemos llegar a ser diferentes si no estamos conectados con el Espíritu Santo. ¿Me explico? Por eso el versículo 16 comienza de Filipenses 2. Dice, asidos de la palabra, y la palabra asidos es agarrado de la palabra de vida. Es decir, lo que te provoca, lo que te hace ser que tú resplandezcas es que estés agarrado a la palabra de vida. ¿Y cuál es la palabra de vida? La palabra de Dios. ¿Me explico? El apóstol Pablo dice en el versículo 16, asidos de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Es decir, todo lo que hacía el apóstol Pablo era para que los hermanos de la iglesia de Filipos pudieran caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Que estuvieran agarrados a la palabra. Sí. Uno de los trabajos o el trabajo que hace un pastor, una pastora, es que quien le escucha se agarre no a él, sino a la palabra de Dios. Que se agarren, que crean al evangelio, que crean la palabra del Señor. Por eso Pablo dijo, para que cuando venga el día de Cristo, dice, yo sepa que no he corrido en vano, o sea, que no he trabajado en vano. Amén. Cuando alguien, fíjese, cuánta alegría siente un pastor o una pastora cuando un miembro de la iglesia le dice, ¿sabe qué pastor? ¿Sabe qué pastora? Me sucedió algo y yo me acordé de la palabra de Dios. Entonces hice lo que la palabra me dice. Ese es el gozo, el que alguien esté agarrado de la palabra. Eso es asidos de la palabra, tomados de la palabra. Si usted se toma de la palabra del pastor, usted se puede decepcionar. Pero si usted se toma de la palabra del Señor, jamás será decepcionado. La salvación no está en los hombres, está en la palabra de Dios. Por eso Pablo dijo, agárrense de la palabra. Y el trabajo del pastor es compartir la palabra para que la fe de ustedes no esté fundamentada en lo que dice un hombre, sino en lo que dice la palabra de Dios. ¿Me explico? Por eso el apóstol Pablo dice, agárrense de la palabra de vida. ¿Sí? Tómense de la palabra de vida. Usted quiere resplandecer, tome la palabra de Dios. Llénese de la palabra de Dios. Agarrarse de la palabra de Dios significa leer. Significa estudiar, significa memorizar textos, significa meditar en la palabra y significa actuar. Eso es agarrarse. ¿Cuántos leen la palabra del Señor acá? ¿Cuántos tienen el hábito de leer la Biblia? ¿Ven? Memorícese un texto, ¿verdad? Actúe como la palabra dice. Y eso le va a permitir estar agarrado de la palabra del Señor. Amén. Y vamos terminando, dice el versículo 17. Y aunque sea que derramado en libación,
sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Note cómo empieza el versículo 17. Y aunque sea derramado. Pablo quería ir a ver a la iglesia de Filipos. Estaba en la cárcel y sabía que llevaba el riesgo de morir ahí. Murió más adelante. Y esa palabra, aunque sea derramado, es decir, y aunque las cosas no me salgan como yo quiero. Eso es lo que estaba diciendo. Y aunque las cosas no se den como yo quiero, y tengo que ser derramado en libación, dice, esto me causa a mí gozo. Porque así dice el apóstol Pablo. Dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos. Es decir, Pablo dijo, a lo mejor las cosas no salgan como yo quiero. Y si tengo que ser sacrificado, aún con todo eso, yo me voy a gozar y me voy a regocijar. Es decir, mire, a veces las cosas no nos van a salir como queremos. A veces las cosas no van a ser como nosotros anhelamos. El día viernes de hace 15 días, veíamos en el curso de oración que hay 4 maneras en las que Dios responde una oración. Número 1, a veces puede responder Dios una oración de forma inmediata. Número 2, a veces Dios puede responder una oración de forma tardada. Número 3, a veces Dios puede responder una oración diferente a nuestros deseos. Y número 4, Dios puede responder una oración más allá de nuestras. El problema es cuando al cristiano le han vendido diciéndole que Dios le va a responder siempre a sus oraciones con un sí. Cuando Dios les contesta de una manera diferente es cuando se vienen para abajo. Porque tienen la idea de que cada que oren a Dios, Dios les tiene que responder con un sí y a su favor. Pero una de las maneras en las que Dios responde una oración es que es diferente a lo que nosotros queremos. Y con esa respuesta muchos tenemos problemas. A veces no tenemos problemas cuando oramos a Dios y nos responde de manera inmediata. No tenemos problemas quizás cuando la oración tarda un poco. Mucho menos cuando va más allá de nuestras expectativas. Tenemos problemas con la respuesta a nuestra oración cuando es diferente a lo que nosotros queremos. Ahí es donde se tronó todo. Porque esa respuesta de Dios no la aceptamos, no la queremos. No satisface. ¿Por qué? Porque no fue contestada como nosotros queríamos. Pero también esa es una respuesta de Dios. Por eso Pablo dice, y aunque sea, es decir, si las cosas no salen como yo quiera, si las cosas no se dan como yo deseo, aún así me gozo y me regocijo. Porque Pablo sabía que todo lo que tenía que ver con él estaba en las manos de Dios. Y que sobre su vida decidía Dios, nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, y aunque sea derramado. ¿Cuántas veces nosotros podemos expresar también, Señor, que las cosas no sean como yo quiera? Yo te voy a seguir. Yo voy a gozarme. Yo voy a alegrarme. ¿Sabe? ¿Qué es lo que pasa cuando alguien Dios le contesta su oración diferente a lo que quiere? ¿Qué cree que pase? Se desanima. ¿Qué más? Se aparta del Señor. Se decepciona de Dios. Reniega, murmura, se queja. Porque eso era lo que no esperaba, que Dios le dijera no. Y Pablo dijo, y aunque sea derramado, es decir, aunque las cosas no sean como yo quiera, me voy a seguir gozando y regocijando. Por eso, el cristiano está llamado a ser diferente, porque todo mundo podrá quejarse, pero el que es diferente, dice, Señor, si tu respuesta fue un no, yo sigo creyendo, yo sigo avanzando, yo sigo gozándome,
porque soy diferente. ¿Me explico? Llamado a ser diferente. ¿Creen que, aunque se ocupe o se suene un poquito extraño, creen que nuestros hermanos de allá del estado de Veracruz, de Poza Rica, han visto cómo están los videos? ¿Creen que hay hermanos en la fe allá? ¿Creen que oraron para que eso no sucediera? ¿Y qué pasó? Dios es malo. Tiene otros planes. A veces no entendemos, gracias le damos a Dios porque aquí estamos bien. Pero ¿y si Dios permitiera que pasáramos algo así? Platicábamos con el hermano Gabriel hace un momento, gente que perdió absolutamente todas sus casas, están sepultadas en agua. Casas de una o de dos plantas. Perdieron todo. Y entre algunos de ellos cree que no hay alguien, Señor, ¿por qué no me respondiste? ¿Por qué no detuviste la creciente del río? Pero sabía que usted, ahí hay gente que aún en medio de esa situación ha de estar alabando y glorificando a Dios. Esa es la gente diferente. Esos son los que son diferentes, los que tienen un corazón diferente. Dice que Caleb y Josué, ellos pensaron diferente a los demás y por esa diferencia ellos obtuvieron lo que los demás no tuvieron. ¿Me explico? Por eso el versículo 14 dice, haced todo sin murmuración y sin contienda. Hay gente que está peleando con Dios, literalmente está discutiendo con Dios. No solamente está quejándose, sino también está peleando con Dios, reclamándole, diciéndole una otra vez. Pero el que es diferente trabaja. La semana pasada veíamos trabajando en mi crecimiento espiritual. El que es diferente trabaja y dice, Señor, hay cosas que yo no entiendo, no las comprendo, pero no quiero que me aparten de ti. Tú sabes mis miedos, mis dudas, tú sabes mis temores, pero sabes, yo no quiero irme, no quiero apartarme de ti. Mi carne trata de empujarme a renegar de ti, pero mi espíritu quiere mantenerse cerca de ti. Eso nos lleva a ser diferentes. Porque fuimos llamados a ser diferentes. Por eso el cristiano, la gente lo ve como un loco, porque a veces el cristiano le está lloviendo sobre mojado y está en paz. Y a veces hasta ríe. A veces no tiene y aún así comparte de lo que tiene. El egoísta dice, no, si apenas tengo yo, que menos te voy a dar. Pero el cristiano que es diferente dice, donde come uno, comen dos, comen tres, comen cuatro. ¿Por qué? Porque es diferente. Fue llamado a ser diferente. El cristiano cuando hay una desgracia ve la oportunidad de ver la mano de Dios. El cristiano cuando ve un problema ve la oportunidad para ver el poder de Dios. ¿Me explico? Cuando en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel salía a la batalla, y ya se los he contado en alguna ocasión, salían los hombres de guerra y las mujeres, las esposas tenían que despedir a sus esposos, iban a la guerra. Pero las mujeres no estaban tristes, que ay, te van a matar, de seguro una lanza te va a matar. De seguro una espada, algo, no vayan. No, las mujeres israelitas no estaban así. Al contrario, ayudaban al marido. Ya sé que te van a decir, sí, ¿para qué? Ayudaban al marido para decirlo, para arreglarlo. Le decía, córrele, apúrate. ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios va delante de ti y van a regresar. ¿Sabes cómo volvía un ejército? Volvía con todo el botín del ejército contra y se iban sin nada y llegaban con montones de cosas, de oro, de telas, de cosas gloriosas. Por eso las mujeres israelitas decían, no, no los escondían, sino, órale, vete. ¿Por qué? Porque Jehová iba delante de ellos. El cristiano es diferente. Cuando se le presenta un problema, dice, aquí está la oportunidad para ver el poder de Dios.
¿Por qué? Porque Dios va con nosotros. ¿Sí? Por eso en medio de toda la vida tiene esperanza, tiene fe, porque es una persona diferente. Sabe que aún la misma muerte beneficia al Hijo de Dios. La muerte para el Hijo de Dios es ganancia, no es pérdida. Es su premio al haber confiado en Dios. ¿Me explico? Entonces usted está llamado a ser diferente. En medio de una generación maligna y perversa, una generación incrédula, una generación que todo duda, ahí usted está en medio. No se aísle de la gente. Ahí en medio resplandezca. Ahí en medio déle testimonio. Ahí en medio usted muéstrese como un orgulloso o orgullosa hija o hijo de Dios. ¿Sí? ¿Dónde está? Ahí usted resplandezca. Porque fuimos llamados a ser diferentes. Y nosotros nos gozamos. Amén. Póngase de pie en esta mañana.